Buen día a todos, bienvenidos a esta nueva modalidad de la licenciatura de Pedagogía. Como ustedes saben, esta va a ser su clase 1 y yo voy a estar trabajando con ustedes dentro de lo que es esta primera asignatura, ¿ok? Me presento, yo soy la maestra Ariana Murrieta Suárez y como les acabo de decir, estaremos trabajando estas primeras semanas juntos, ¿ok? Vamos a continuar a todos bienvenidos a esta modalidad de la licenciatura de Pedagogía y vamos a continuar. Bueno, como ustedes saben, ustedes están dentro de lo que es el Instituto de Becas para la Ciudad del Trabajo y vamos a estar viendo que como nosotros como institución, pues tenemos lo que es una misión y una visión. Nuestra misión es formar los líderes que nuestro país necesita para tener un próspero mañana. Tenemos registro legal de operación y somos reconocidos como uno de los centros educativos y de formación de mayor calidad del país. Nuestra visión es ser una institución de educación media superior certificada, orientada al aprendizaje y desarrollo de conocimientos tecnológicos y humanísticos. Entonces les doy la bienvenida a todos ustedes y bueno, a esta licenciatura que es la pedagogía, ¿ok? Entonces, buenas tardes a todos. Recuerden que pues esta modalidad te permite estar desde casa, tomar las clases en el horario que pues más esté de acuerdo a tus necesidades, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar. Y la primera asignatura que nosotros vamos a estar trabajando, como ustedes lo ven, pues es introducción al estudio de la pedagogía. Esta nueva asignatura, bueno, la vamos a estar trabajando las primeras semanas de lo que es este primer cuatrimestre. La introducción al estudio de la pedagogía. Les pido de favor que a pesar de que nuestra modalidad pues sea de esta manera pregrabada, pues yo les pido que tengan un cuaderno, ¿ok? Este cuaderno para que puedan ir haciendo anotaciones de todos los temas que vamos a ir trabajando. Si les surge alguna duda, ustedes lo puedan anotar. Posteriormente les voy a decir dónde pueden contactarme en situaciones de dudas sobre los temas. Entonces, de la manera más atenta, pues yo les pido que tengan un cuaderno para ir llevando a cabo todo lo que son sus apuntes, ¿ok? Dudas que vayan surgiendo a lo largo de esta primera asignatura, ¿ok? Entonces, recuerden, la primera asignatura de este cuatrimestre es Introducción al Estudio de la Pedagogía. Vamos a continuar. Ok, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Como ustedes saben, pues a esta asignatura, Introducción al Estudio de la Pedagogía. Esta asignatura, como ustedes saben, se está ubicando en el primer cuatrimestre de lo que es nuestra licenciatura en Pedagogía e inicia con el desarrollo del conocimiento pedagógico desde distintas perspectivas con la intención de ofrecer a ustedes como estudiantes un panorama general de lo que es pedagogía, ¿ok? Y obviamente esta materia se inserta en la fase 1 de lo que es nuestro plan de estudio. La introducción al estudio a la pedagogía tiene como objetivo la formación teórica del estudiante, donde el estudiante tiene que analizar, tiene que reflexionar sobre esta ciencia, ¿ok? Es decir, de la pedagogía, que también pues está concebida desde una perspectiva que la configura como un campo disciplinar específico de lo que es la concepción de conocimientos científicos sobre lo que es la educación, ¿ok? Y obviamente aquí también vamos a ver que esta asignatura pretende que el alumno conozca, analice las propuestas de acción e intervención educativa de los distintos campos profesionales donde se puede desempeñar un pedagogo, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Este es el primer tema que vamos a estar trabajando. Vamos a estar trabajando sobre educación.
¿Qué es la educación? Las características de la educación, la importancia de la educación, ¿ok? Entonces, como ustedes saben, la educación es un proceso en el cual facilita el refinamiento de todo lo que son las habilidades, las capacidades propias de la persona, del individuo. ¿Mediante qué? Mediante un aprendizaje y mediante la construcción de lo que son los conocimientos, ¿ok? También no solamente conocimientos, sino valores, hábitos, creencias y una serie de elementos, ¿ok? Entonces, este proceso se puede dar a través de lo que son diferentes tipos de herramienta. Investigaciones, el debate, la discusión, la enseñanza, ¿ok? Entonces la educación, a veces nosotros tenemos el error que solamente se produce a través de lo que es una escuela, pero no, la educación recuerden que se produce en diferentes lugares, en diferentes contextos, ¿ok? Y por eso existe la educación formal, no formal y la educación informal, ¿ok? Y como ustedes saben, bueno, aquí en pantalla estamos viendo que esta educación pues consiste en creación y en un desarrollo evolutivo e histórico de sentido de vida y que obviamente se relaciona con la capacidad de aprovechamiento de todo lo que es el trabajo en el cual el hombre se esfuerza durante los años de su vida, ¿ok? Ya puede ser de manera individual o colectiva, ¿ok? Entonces vamos a continuar, voy a cambiar de diapositiva y nosotros tenemos aquí que la educación pues es una disciplina, ¿ok? Que se ocupa de los diversos métodos de enseñanza, de aprendizaje, de las diferentes instituciones educativas o grupos sociales, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo principal de lo que es la educación? Bueno, pues recuerden que es el transmitir conocimientos, valores, ¿ok? Creencias, hábitos, una serie de elementos, ¿ok? Entonces vamos a continuar al seguir trabajando con el término de educación. Ahora, algo muy importante dentro de lo que es la educación, ustedes deben de saber que también es un proceso de socialización de nosotras las personas, ¿ok? De los individuos. ¿Por qué? Porque obviamente recuerden que cuando los pequeñitos empiezan a entrar a las primeras etapas educativas, empieza esta parte de socialización, ¿ok? Y obviamente aquí la persona empieza a asimilar y aprender conocimientos, ¿ok? Entonces, recuerden que pues también la educación de alguna manera implica una concienciación cultural y también conductual, ¿ok? Entonces la educación, pues recuerden, es la formación práctica y metodológica que se le da a una persona en vías de desarrollo y crecimiento. Y también pues este proceso mediante el cual el individuo de alguna manera se le suministran las herramientas y los conocimientos esenciales. ¿Para qué los va a ocupar? Pues simplemente para ponerlos en práctica en la vida cotidiana, ¿ok? Y recuerden que la educación se va a relacionar con una palabra clave. Esta palabra clave es el aprendizaje. Recuerden que el aprendizaje de una persona va a comenzar desde su infancia, ¿ok? Esta infancia hasta empezar a ingresar a los institutos. Nosotros los conocemos como las escuelas, los colegios, ¿ok? Donde obviamente una persona previamente estudiada y educada implantará en el pequeño identidades culturales, ¿ok? También va a reforzar estos valores éticos, esta construcción de conocimientos. ¿Quiénes? Pues nosotros como docentes, ¿ok? Somos esas personas guías que vamos a estar a cargo de estas escuelas, ¿ok? Y se va a llevar este proceso de aprendizaje, de enseñanza y aprendizaje, ¿ok? Y bueno, todo esto se relaciona con el término de lo que es la educación, ¿ok? Muy bien, bueno, vamos a continuar. Vamos a ver aquí algunas características de lo que es la educación. Como ustedes saben, la educación se caracteriza porque es un derecho que toda persona tiene. También porque es un proceso social, ¿ok? Es un sistema de socialización que permite que obviamente se puedan incorporar costumbres de una cultura.
es un proceso continuo. ¿Por qué es un proceso continuo? Porque nosotros como seres humanos jamás dejamos de aprender. Siempre estamos en este proceso, en esta obtención de conocimientos, de habilidades, de valores y de hábitos, ¿ok? No porque yo ya haya terminado la universidad, ya no voy a estar dentro de este proceso, ¿ok? Al contrario, yo voy a seguir obteniendo estos conocimientos, estas habilidades, a lo mejor hasta en el campo laboral, ¿ok? Dentro de casa. Por eso les digo que la educación se divide. Hay tipos de educación que los vamos a estar trabajando más adelante, ¿ok? Muy bien. Entonces, al ser un proceso continuo, también es un sistema de aprendizaje que se puede dar a través de lo que es la observación, un pensamiento crítico, para que obviamente se empiecen a hacer las elaboraciones de conclusiones por una cuenta propia. Ahora, esta parte de lo que es la educación, recuerden que transmite conocimientos, valores, ¿ok? Que se van de alguna manera acumulando dentro de lo que es una sociedad. Ahora, dentro de lo que es una educación formal, pues va a haber un guía en este proceso de aprendizaje en el cual pues va a estar estimulando el desarrollo de habilidades y el comportamiento de un estudiante, en este caso los docentes, ¿ok? Cuando se trata de una educación formal. Ahora, vamos a ver que hay muchos modos de educar, como yo se los mencionaba, formal, informal, no formal, ¿ok? Y que también, pues gracias a la educación de alguna manera, estamos formando la actitud del estudiante o de la persona, ¿ok? Y bueno, es un instrumento importante, indispensable en lo que es nuestra sociedad, porque gracias a esto, recuerden que nosotros tenemos lo que es un avance en lo social, en lo emocional y en lo laboral, ¿ok? Muy bien, entonces, esto es el término de qué es la educación. Obviamente, se los vuelvo a decir, recuerden que pues esta parte de educar, pues es un proceso en el cual vamos a estar obteniendo varios elementos. Algunos de ellos son los conocimientos, las habilidades, los valores, ¿ok? Ahora, nosotros los podemos adquirir ya sea en un grupo de personas o también individualmente, ¿ok? Y obviamente también esas personas que nos pueden estar transmitiendo a nosotros conocimientos, pueden ocupar diferentes técnicas, ¿ok? A lo mejor desde lo que es una narración, un debate, una exposición, diferentes técnicas para que nosotros vayamos aprendiendo, construyendo un conocimiento, ¿ok? Y recuerden, la educación es muy importante dentro de lo que es la vida del ser humano, ¿ok? Y también recuerden que el ser humano empieza con este término de educarse a partir del seno familiar. Es donde nosotros empezamos a recibir por primera vez este término, ¿ok? La educación. Posteriormente, después en distintas etapas de lo que es nuestra vida escolar, ¿ok? Es cuando nosotros seguimos en este camino, ¿ok? Desde lo que nosotros conocemos como el preescolar hasta lo que es la universidad, ¿ok? Ahora, recuerden, no solamente es un conocimiento, es una serie de elementos, ¿ok? Muchos elementos como creencias, como conducta, como habilidades, muchos elementos que van de la mano con este proceso, ¿ok? Muy bien, y recuerden, nosotros como seres humanos nunca dejamos de aprender, ¿ok? Siempre estamos en este camino de formación, de educación, ¿ok? Ya pueda ser en instituciones, en casa, en el campo laboral, no importa en dónde nosotros estemos, pero siempre estamos aprendiendo, ¿ok? Muy bien. Ahora, algunos conceptos de la educación pues van dependiendo según el autor consultado, ¿ok? Yo les voy a decir tres autores de cuál concepto le dieron a la educación. Unos que obviamente, un autor que para mí, pues obviamente es muy interesante, es Aristóteles. Recuerden que Aristóteles pues era un filósofo griego. Y él decía que la educación consistía en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético. Ese es un concepto de lo que nos decía Aristóteles acerca de la educación, ¿ok? Sin embargo, también nosotros vamos a tener a lo que es Immanuel. Immanuel era un filósofo alemán y él decía que la educación pues tenía por fin
el desarrollo en el hombre de toda la perfección que su naturaleza lleva consigo, ¿ok? Esto es parte de lo que era este filósofo. Ahora, también tenemos que Comte, también un filósofo francés, pues nos decía que la educación es la única manera de aprender a vivir para otros por el hábito de hacer prevalecer la sociabilidad por sobre la personalidad, ¿ok? Entonces te das cuenta aquí cómo cada autor pues tiene maneras distintas de cómo ver este término de lo que es la educación, ¿ok? Entonces pues tú puedes aquí retomar el término que mejor consideres, ¿ok? Ahora vamos a ver los tipos de educación. Vamos a empezar con la educación formal. Recuerden que la educación formal es aquella que tiene lugar dentro de un programa organizado, planeado, evaluado, ¿en dónde es? Las escuelas. Esta es la educación formal, todo este proceso que se da de conocimientos, de construir conocimientos, de adquirir habilidades que se dan en las instituciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque suele conducir a la obtención de un título, de un certificado, de un reconocimiento, donde obviamente este documento avala los saberes que tú adquiriste durante ese tiempo que estuviste, ¿ok? Esta es la educación formal, ¿ok? Donde nosotros asistimos a una institución a aprender, ¿ok? Y que obviamente nos van a dar un reconocimiento, un título, un certificado, como tú lo quieras llamar, donde están siendo avalados nuestros saberes, ¿ok? Que fuimos obviamente adquiriendo. Ejemplo de una educación formal, esto que nosotros estamos haciendo, ¿ok? Tú que estás estudiando la licenciatura de pedagogía es una educación formal, porque a lo largo de que tú cumplas con todos los cuatrimestres, pues la universidad te va a dar un título donde está siendo te está siendo reconocido de que adquiriste los saberes acerca de lo que es esta licenciatura, ¿ok? Ese es un ejemplo muy claro. Ahora nos vamos con educación no formal, ¿ok? Y obviamente esta educación no formal es aquella que se recibe de manera intencional y organizada, pero que está fuera de las instituciones formales, que obviamente que están dedicados a ellos, como la educación formal. Es decir, que está fuera de lo que son las instituciones y que no te van a dar un título ni un certificado. Ejemplo de educación no formal, aquellas personas que a lo mejor pueden asistir a lo que es un taller, ¿ok? ¿Por qué? Porque un taller obviamente tiene esta intención y está organizado, pero no te van a dar a ti un título sobre este taller. Ahorita que, bueno, en estas fechas que empieza lo que es el verano, todo lo que tiene que ver con talleres de verano, ¿ok? Con los cursos de verano. Es una educación no formal. Un taller de verano, un curso de verano, pues obviamente es organizado, ¿ok? Pero no te van a dar un valor, ¿ok? No vas a tener un valor profesional. En este curso de verano nosotros no salimos siendo licenciados, no salimos siendo técnicos, ¿ok? No salimos siendo ingenieros, ¿ok? Muy bien, este es un ejemplo. Ahora nos vamos con la educación informal. ¿Qué es la educación informal? Recuerden que es aquella que se adquiere de manera no intencional y que obviamente está desorganizada. Esto es a través de lo que es la acumulación, por ejemplo, de experiencias, de saberes que nosotros fuimos adquiriendo por ensayo y error. Digamos así, que es la educación de la vida, ¿ok? Y todo el mundo pues la adquiere a su manera. Un ejemplo de educación informal es lo que nosotros podemos recibir en casa. Nosotros lo que recibimos en casa, la educación que recibimos en casa, pues nuestro papá, nuestros padres, nuestros familiares más cercanos no nos van a dar un título, ¿verdad? De ser el mejor hijo, un título de que ya pasaste la primera etapa de cómo ser un hijo, no.
La educación informal, pues recuerden que obviamente pues es la educación de la vida, donde nosotros vamos también aprendiendo a veces por las experiencias. Estas experiencias pueden ser negativas o positivas, ¿ok? Ahora, la educación informal no solamente se puede dar en casa, sino también esta educación informal se puede dar en tu campo laboral, se puede dar dentro de lo que es la comunidad, ¿ok? Un ejemplo claro de educación informal a través de lo que son experiencias es, por ejemplo, nosotros cuando somos pequeños, que nuestra madre nos dice, no toques aquí porque te vas a quemar. Y nosotros todavía no sabemos este término de quemar, no sabemos qué pasa con eso. Entonces nosotros vamos y tocamos a lo mejor la tetera y sentimos ese dolor, ¿no? Entonces ya nosotros aprendimos algo por una experiencia negativa. Ya no lo vamos a volver a hacer, ¿ok? Entonces aquí adquirimos un conocimiento de una forma negativa, de una experiencia negativa. Esa es la educación informal, ¿ok? Todo lo que tiene que ver con la educación de la vida, ¿ok? Todo lo que nosotros vamos adquiriendo y aprendiendo fuera de instituciones, ¿ok? En este caso, casa, las comunidades. Cuando yo me refiero a comunidades, por ejemplo, los parques, ¿ok? Las casas de culturas, y pues también en tu campo laboral. Muchos de ustedes a lo mejor ahorita se encuentran trabajando, no necesariamente algo que tenga que ver con la educación, ¿ok? A lo mejor tengo personas aquí que se están dedicando a ser choferes, a trabajar en un taller de costura. Bueno, pues ahí también tú estás recibiendo lo que es una educación informal, pero pues estás dentro de este proceso, ¿ok? Muy bien, vamos a continuar. Recuerden, espero que no hayan tenido ninguna duda. Si ustedes tienen alguna duda, al final de la clase les voy a dejar donde se pueden comunicar conmigo para la aclaración de dudas, ¿ok? Muy bien, recordemos también, esto es muy importante, tú que estás en esta modalidad, te pido que tengas un cuaderno donde vayas tomando tus anotaciones de lo más importante. Ahorita puedes hacer la anotación de lo que es educación, sus características y los tipos de educación. Todo esto te va a ayudar a ti, ¿ok? Muy bien. Bueno, ahora vamos a irnos con el siguiente tema. Bueno, antes de seguir con el siguiente tema, la importancia que tiene la educación. ¿Cuál es la importancia que tiene la educación en lo que es nuestra sociedad? Solamente pues te invito a ti a analizar la importancia de la educación. En primera, recuerden que la importancia de la educación es que es un derecho humano, ¿ok? Y que es un importante motor del desarrollo y que también es un instrumento muy eficaz para reducir, ¿qué? La pobreza, ¿ok? Y mejorar la salud, lograr una igualdad de género, la paz, la estabilidad, ¿ok? Entonces recuerden que pues esta es la importancia de la educación, ¿ok? De alguna manera es el derecho humano y es el motor de desarrollo de quienes, de los seres humanos, ¿ok? Y que gracias a la educación nosotros no podemos a lo mejor terminar al 100% con problemas sociales que tengamos, pero sí podemos irlos radicando, ejemplo, lo que es la pobreza, ¿no? La salud. Y uno de los objetivos importantes de lo que es la educación, recuerden que es formar a las personas con valores, que sean seres integrales, capaces de reconocer sus habilidades y la importancia en la sociedad, ¿ok? Esto es muy importante y obviamente también recuerden que la educación pues nos está proporcionando habilidades, conocimientos necesarios que nosotros vamos a desarrollarlos en un futuro y que va a ser una herramienta para que nosotros sobresalgamos. Esto es muy importante. Y también esta herramienta nos va a ayudar a que nosotros conozcamos y ejerzamos de alguna manera otros derechos, ¿ok? Esto es la importancia de la educación. Y muchos de ustedes que están tomando esta licenciatura de la pedagogía es porque quieren tener una mejor oportunidad de empleo o ingreso, ¿no? Pues esa es la importancia de la educación, ¿ok? Porque está brindando, tener educación, pues brinda considerablemente beneficios a una sociedad, una educación formal.
¿Qué beneficios nos brinda tener una educación formal dentro de lo que es una sociedad? Pues oportunidades de empleo, ¿ok? Oportunidades de tener un ingreso extra en lo que es la casa, ¿ok? Y obviamente no dejando atrás, pues esas habilidades que nosotros vamos a ir adquiriendo, ¿ok? Muy bien, ahora sí vamos con lo demás, ¿qué es pedagogía? Bueno, en esta parte de lo que es pedagogía, espero que ustedes como futuros licenciados de esta ciencia hayan investigado un poco sobre qué era la pedagogía, ¿ok? ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nosotros pensamos que pedagogía es ser maestro. Pedagogía, ser maestro. Y estamos en ese gran error, ¿ok? Porque la pedagogía tiene un campo laboral muy amplio y no solamente es para que tú seas maestro, docente, guía de un grupo, ¿ok? Sino vamos a ir conociendo el concepto de pedagogía y obviamente también vamos a ir conociendo estas características, su campo laboral y cómo la pedagogía, recuerden esto, no trabaja sola. ¿Por qué les digo esto? Porque esta ciencia de la pedagogía se nutre de otras ciencias, ¿ok? Esto es algo muy importante. Entonces, vamos a ir trabajando. Primero, lo que nosotros debemos de saber de la pedagogía, que es una ciencia social, ¿ok? Esta ciencia social se encarga de investigar, de reflexionar, de estudiar lo que es la educación, ¿ok? Y también ofrecer diferentes opciones de intervención en los métodos educativos. Todo esto para beneficiar a quién, a la sociedad, ¿ok? Y como yo les digo, es una ciencia social que se nutre de otras ciencias, que más adelante nosotros lo vamos a ir trabajando, ¿ok? Entonces, el objeto de estudio de lo que es esta ciencia, obviamente es la educación, ¿ok? Porque, bueno, trabaja enfocado en la educación, en un sentido amplio, ¿ok? Y que obviamente de diversas, digamos, etapas, procesos, que es lo que vamos a ir explicando, ¿ok? Etapas, procesos de qué? De lo que es el fenómeno educativo, ¿ok? Y bueno, les digo, no solamente es sinónimo de ser maestro, porque la pedagogía cuenta con diversas áreas laborales, ¿ok? Muchísimas áreas de laboral, ¿ok? No solamente de lo que es la docencia. Y tú me preguntarás ahorita a través de la pantalla, pero ¿cuál es el campo, maestra? ¿Qué más puedo hacer yo con la licenciatura de pedagogía? Bueno, pues tú puedes estar dentro de lo que es una investigación, puedes estar dentro de lo que es una gestión administrativa, en este caso directiva, ¿ok? Que todo esté enfocada en lo que es la educación, puedes estar en orientación educativa, en un desarrollo comunitario, ¿ok? También puedes estar enfocado en lo que es la creación de un currículum, ¿ok? Puedes estar trabajando con estas nuevas tecnologías aplicadas a la educación, ¿ok? Mucho campo laboral que poco a poco vamos a ir explicando de lo que es la pedagogía, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a seguir. Ok, bueno, como ustedes saben lo que yo les acabo de explicar, pues ahí lo tienen en la pantalla, ¿no? Yo les decía, bueno, pedagogía pues es una ciencia social que estudia todo lo que tiene que ver con el fenómeno de la educación. Su objeto de estudio, pues sabemos que es la educación, ¿ok? Y pues un fenómeno también sociocultural. Ahora, la pedagogía pues no trabaja sola. Se apoya, se nutre de otras ciencias. En este ejemplo, la historia, la psicología, la sociología, ¿ok? Y obviamente aquí también nosotros debemos de conocer que la pedagogía tiene la función de orientar todo lo que tiene que ver con las acciones educativas, tanto prácticas, técnicas o métodos, ¿ok? Esto es muy importante. Y que la pedagogía pues se asocia a diferentes ciencias que estén enfocadas a lo que es la formación de personas, ¿ok? Esto es muy importante. Ahora vamos a ver también su origen de la pedagogía. Como ustedes saben, su origen de la pedagogía, pues estamos hablando que es de la antigua Grecia. ¿Qué quiere decir la palabra pedagogía? Bueno, pues aquí como lo estamos viendo, epistemológicamente, pues se deriva del griego, ¿no? Entonces, paidos significa niño, ¿ok?
Y la siguiente, again, pues significa guiar o conducir. Obviamente, con el paso del tiempo, pues ha ido adoptando un sentido pues más amplio, ¿ok? Y que la pedagogía se encarga de estudiar la educación, no solamente de guiar a un pequeño, ¿ok? Entonces, recuerden, pues ha evolucionado, ha cambiado con el paso del tiempo, ¿ok? Y que hoy en día la pedagogía se encarga de estudiar a la educación. Esto es muy importante. Vamos con lo demás. Muy bien, bueno, ustedes que están ahí en pantalla observando lo que tienen, pues la pedagogía se enfoca en la investigación y en la reflexión, ¿no? Y que pues sirve para sistematizar y optimizar los procesos educativos, con el cual pues trata de recopilar datos sobre el hecho educativo, los clasifica, los estudia, los sistematiza y empieza de alguna manera con las conclusiones sobre una serie de principios normativos, ¿ok? Pero bueno, nosotros también debemos de mencionar algo muy importante dentro de lo que es la pedagogía, ¿ok? Que con de alguna manera, que se va a centrar, a veces nosotros teníamos este error, y yo creo que tú, si no estudiaste el concepto de pedagogía antes de inscribirte a la licenciatura, a lo mejor tú tenías este error de que la pedagogía pues solamente se encargaba de dar esta parte de clases a pequeños, ¿no? Y no, la pedagogía se encarga en todas las etapas vitales del ser humano. No solamente puedes ser docente de preescolar o de primaria, claro que no, puedes estar tú como guía, como docente en todas las etapas educativas del ser humano, ¿ok? Y que obviamente a su vez llega a todos los ámbitos en los cuales se desarrolla la persona. Entonces, la pedagogía está relacionada con lo educativo, lo familiar, lo social, lo cultural y lo laboral, ¿ok? Y recuerden, no solamente es para que uno pueda impartir clases, ¿ok? Porque recuerden que es una ciencia que está enfocada en la investigación, a la reflexión sobre lo que es la educación. Esto es muy importante, ¿ok? Y ahora vamos a decir que las personas que estudian esta licenciatura, pues se les llama pedagogo, ¿ok? ¿Y qué es un pedagogo? Bueno, ustedes como futuros pedagogos, pues van a ser profesionistas de la educación que pueden desarrollar su labor en diferentes contextos, ¿ok? Recuerden, el pedagogo a lo largo de todos estos cuatrimestres, con obviamente la guía de nosotros, de tus profesores, que somos personas preparadas, que ya pasamos por esta etapa, vamos a hacer que tú, terminando la licenciatura, seas un pedagogo experto en lo que son sistemas de procesos educativos, ¿ok? En el cual vas a estar capacitado para desarrollar diferentes actividades en el campo laboral. ¿Qué tipo de actividades puede hacer un pedagogo aparte de impartir clases? Bueno, tú como futuro pedagogo puedes trabajar en analizar todo lo que tienen que ver con investigaciones educativas, ¿ok? También puedes diseñar, puedes programar, puedes realizar proyectos que obviamente estén relacionados con los contextos de la educación. Puedes evaluar programas, ¿ok? Puedes evaluar proyectos, puedes realizar un seguimiento de un proyecto que obviamente está implementado para un contexto educativo. Entonces, ser un buen pedagogo significa, más allá de la vocación, pues contar con ciertas cualidades personales para lograr pues mejores resultados, ¿ok? Y obviamente este instituto es lo que te va a ayudar, te va a enseñar, te va a transmitir, ¿ok? Muy bien, y obviamente vas a adquirir todas estas capacidades, todas estas habilidades para que en un futuro pues tú puedas desarrollarte en diferentes campos laborales, ¿ok? Muy bien. Ahora, si tienes más dudas de qué más puede hacer un pedagogo, bueno, pues te las voy a explicar en esta clase. Recuerden que ustedes también pueden tener un emprendimiento educativo. ¿Qué es un emprendimiento educativo? Puedes crear tu propia institución, ¿ok? Puedes tener tu propio preescolar, tu propia guardería, ¿ok? Tu propia primaria. Este es un emprendimiento educativo. También puedes trabajar
en formar y evaluar a los futuros profesores, ¿ok? Como en este caso lo que estamos haciendo, ¿no? Que yo estoy a cargo de esta formación tuya. También, bueno, puedes hacer proyectos de innovación educativa, puedes diseñar programas, ¿ok? Puedes estar trabajando con lo que es orientación educativa y familiar. ¿Qué es orientación educativa y familiar? No sé si ustedes de alguna manera han conocido que en secundaria pues se cuenta con una persona que se le llama orientador, que de alguna manera ayuda, auxilia a los estudiantes. En este caso, tú te puedes desarrollar también en ese campo laboral, ¿ok? Puedes estar trabajando en programas de bienestar infantil, puedes estar trabajando en formación permanente de adultos, no solamente de pequeños, de niños, ¿ok? Dentro de investigaciones en educación, puedes trabajar en una universidad y el campo laboral dentro de lo que es la licenciatura de pedagogía, pues es muy largo, ¿ok? Muy, muy largo porque, bueno, recuerden que esta parte de lo que es la pedagogía, pues se desarrolla en todo lo que tiene que ver con la sociedad, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a seguir trabajando con lo que es este término de la pedagogía. Vamos a ver algunas características de esta ciencia. En primera, bueno, ya lo estás ahí observando dentro de lo que es tu pantalla. Vuelvo a repetir, puedes ir tomando apuntes, puedes tener la opción de pausar el video y anotar lo que tú creas y consideres que es importante, ¿ok? Una característica principal de la pedagogía es que se vale de métodos y herramientas para poder transferir conocimientos y habilidades o valores, ¿ok? Esto es muy importante. También recuerden que pues es una disciplina estudiada por muchos pensadores que aportan su visión y enfoques acerca del proceso de lo que es la enseñanza, ¿ok? No solamente la pedagogía se aplica en la escuela, ya nosotros lo vimos, sino en todos los ámbitos en los que se desarrolla el niño, el individuo, ¿ok? Bueno, también nosotros aquí vemos que utiliza conocimientos, herramientas de otras disciplinas, como la psicología, la filosofía y la sociología, ¿ok? Era lo que nosotros en un momento hablábamos de que la pedagogía pues se nutre de otras ciencias, ¿ok? Esto es muy importante, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a continuar con lo siguiente. Y dice, ¿por qué la pedagogía es una ciencia? ¿Ok? Esta pregunta a lo mejor ya en esta primera clase te la estás haciendo, ¿no? ¿Por qué la pedagogía se considera una ciencia? ¿Por qué? Porque posee un sistema teórico, ¿ok? Porque también tiene de alguna manera un desarrollo, un objeto de estudio, ¿ok? Entonces, con estas características se considera una ciencia, ¿ok? Y bueno, vamos a remontarnos hasta el siglo XIX, cuando obviamente aquí la pedagogía se fundamentaba en las concepciones positivas de la época y es cuando surge una ciencia de la educación que obviamente tenía las características necesarias, ¿ok? Entonces, obviamente, aquí como tú lo estás escuchando, estas características son las cuales determinan que la pedagogía es una ciencia porque pues tiene definido un objeto de estudio en un campo de acción específico, con métodos y también específicamente con leyes, regularidades que van a caracterizando todo lo que tiene que ver con este aparato conceptual y de alguna manera con el marco de las ciencias de la educación, ¿ok? Esto es muy importante. Bueno, pues vamos a continuar con lo siguiente y vamos a cambiar de tema. Vamos a ver ahora ciencias de la educación, ¿ok? Entonces, fíjense muy bien para que vayamos al mismo ritmo. Acabamos de ver sobre educación. Ya vimos qué era, significados de diferentes autores, características de la educación, tipos de la educación, la importancia de la educación, ¿ok? Después continuamos con pedagogía, estuvimos trabajando, pues obviamente, qué es pedagogía, las características, qué hace un pedagogo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con pedagogía y cómo pedagogía se va a nutrir de otras ciencias, ¿ok? Entonces, vamos a continuar. Antes de ver de ciencias de la educación, para que no cambiemos mejor de tema, disculpen, vamos a ver
relación pedagógica, la relación de la pedagogía con otras ciencias. Vamos a ver primero eso y después continuamos con lo que tiene que ver de ciencias de la educación. Disculpen, aquí las diapositivas salieron un poco confusas. Vámonos primero a seguir con lo que es pedagogía para no cambiar radicalmente el tema. Seguimos con pedagogía. Entonces, la pedagogía, como ustedes saben, se nutre de otras ciencias, ¿no? En primer caso, estamos viendo que es sobre la filosofía. ¿Qué es la filosofía? ¿Okay? ¿Qué hace la filosofía? Como ustedes saben, la filosofía pues es un conjunto de reflexiones sobre la esencia, sobre las propiedades de quién, especialmente del hombre y del universo, ¿ok? Y obviamente aquí la filosofía, bueno, se relaciona mucho con el amor a la sabiduría, el estudio de problemáticas diversas como lo que es el conocimiento, la mente, la conciencia, la ética, el lenguaje y la moral. Y su relación que tiene con lo que es la pedagogía es desde sus inicios. Estamos hablando desde la antigua Grecia, ¿ok? Donde se daban los primeros indicios de lo que era pedagogía y hoy en día a través de lo que es la filosofía de la educación se busca lo que es planear y ver eficazmente la manera de determinar qué tipo de ser humano queremos formar, ¿ok? Entonces, gracias a la filosofía, bueno, nosotros vamos a ver este desarrollo físico, mental y social para cómo poder integrar a la sociedad, a una persona sin problemas, ¿ok? Entonces, esta es la relación que tiene esta ciencia con lo que es la pedagogía, ¿ok? Vamos a continuar. Y como ustedes lo están viendo ahí en su pantalla, tenemos la siguiente, que es la antropología. Bueno, aquí en filosofía se me olvidó mencionarles algo. Que obviamente aquí la filosofía, la relación también con lo que es la pedagogía es que de alguna manera reflexionan un modo sistemático y también de manera en conjunto, pues una visión acerca de lo que es el sentido de la educación y la dirección humana. Es algo que pues se me olvidó decirles, ¿ok? Entonces vamos con lo siguiente, disculpen, lo que es antropología. Como ustedes, la antropología pues es una ciencia que estudia ¿a quién? Al ser humano, ¿ok? De una forma integral, estudia sus características, ¿ok? Su evolución del ser humano, ¿ok? Todo el contexto en el cual se relaciona el ser humano, ¿ok? Y como esta ciencia se encarga del estudio del ser humano a lo largo de todo lo que es la historia, pues empieza a partir de lo que es el análisis de lo que es el pasado hasta lo que es la actualidad. Y con eso nosotros sentamos las bases para el presente y hacer todo tipo de cambios para no repetir errores del pasado. Entonces, la antropología apoya a la pedagogía en no cometer errores del pasado, ¿ok? Esto es muy importante y esta es la relación que ambas tienen, ¿ok? La siguiente ciencia que nutre a la pedagogía, como ustedes lo están viendo, es la sociología. Que recuerden que obviamente la sociología, pues es una ciencia que estudia las sociedades humanas, ¿ok? De los fenómenos religiosos, económicos, artísticos, ¿ok? Entonces la sociología, pues de alguna manera, estudia todos los fenómenos que puedan ir pasando en un contexto, hasta lo que es una revolución, hasta una guerra, y todo esto que ella estudia, todos estos fenómenos sociales, obviamente se relaciona con la pedagogía, porque de alguna manera analiza de qué manera estos fenómenos pueden afectar tanto directo e indirectamente a la educación y cómo se puede modificar y cómo puede influir en ella. Un ejemplo muy claro es cuando nosotros enfrentamos lo que fue una pandemia, ¿no? Entonces, aquí en esta parte de lo que era la pandemia, pues esta ciencia se dedicó a estudiar este fenómeno, porque pues era un fenómeno social, porque de alguna manera estaba siendo afectada a todo tipo de sociedad, ¿ok? Y que obviamente iba a involucrarse mucho en el aspecto educativo, iba a afectar mucho a lo que era la educación. Entonces, obviamente aquí la sociología pues analiza estos fenómenos y pues busca soluciones, ¿ok? ¿Cuáles fueron las soluciones cuando nosotros enfrentamos esta pandemia y
a la educación, ¿no? ¿Cómo afectó la pandemia a la educación y cómo lo solucionamos? Pues muy fácil. Recuerden que empezaron lo que fueron las clases virtuales, ¿ok? De alguna manera, rápidamente hubo una reacción de cómo íbamos a solucionar este fenómeno social dentro de lo que era la educación, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a irnos con la siguiente, lo que es la psicología. Como ustedes saben, pues la psicología, pues es una ciencia que estudia los procesos mentales, ¿ok? Este proceso mental, bueno, recuerden que obviamente está relacionado con lo que es una persona, ¿ok? Entonces la psicología va a emplear diferentes métodos para la investigación y para analizar el comportamiento. Entonces, la relación entre estas es que obviamente la pedagogía de alguna manera se preocupa por la personalidad del individuo y se apoya a través de lo que es la ciencia de la psicología educativa para que ambas puedan estudiar el comportamiento social, individual, de quienes, de las personas, ¿ok? De en todas sus etapas de desarrollo, infancia, adolescencia, adultez, vejez, ¿ok? Y vámonos con la siguiente, que es la política. Dentro de lo que es la política, bueno, recordemos que es una ciencia que de alguna manera trabaja con todo lo que tiene que ver con el gobierno, con la organización de las sociedades humanas, ¿ok? Con todas las personas, con todas las actividades que de alguna manera aspiran a los gobernadores, a las personas que nos gobiernan dentro de una sociedad, de un país, de un territorio, ¿ok? Entonces recuerden que pues esta ciencia, que es la política, más allá de todo lo que les comenté, también establece las normas, ¿no? En cómo se va a relacionar la educación con el Estado. Entonces, esta es la relación y este es cómo se nutre la pedagogía, ¿ok? El analizar sobre estas normas y la relación que ambas van a tener y cómo deben de estar coordinadas para poder establecer sus estándares, ¿ok? Y por último nos vamos con esta parte de lo que es la epistemología. Ustedes se han de preguntar qué estudia la epistemología, ¿ok? Recuerden que obviamente estudia todo lo que tiene que ver con principios, fundamentos, métodos de lo que es el conocimiento del ser humano, ¿ok? Entonces recuerden que obviamente epistemología pues también viene de lo que es la antigua Grecia y obviamente es una de las ramas de la filosofía, ¿ok? Y que se ocupa de los elementos de todo lo que tiene que ver con el conocimiento, investiga acerca de límites, métodos, muchísimos elementos, ¿ok? Entonces, como epistemología y pedagogía de alguna manera trabajan con el conocimiento, pues las dos de alguna manera van de la mano, ¿ok? Porque van a analizar, van a reflexionar sobre teorías que estén de alguna manera relacionadas con el ser humano y su conocimiento, ¿ok? Esta es la relación que ellas tienen, ¿ok? Entonces, espero que aquí no hayan tenido ninguna duda cómo la pedagogía se relaciona con otras ciencias, ¿ok? Cómo se nutre de otras ciencias, ¿ok? Y estas fueron algunas, porque obviamente tenemos más ciencias, por ejemplo, la pedagogía también se basa de la biología, ¿ok? También se nutre de la biología, se nutre de la historia, ¿ok? Se nutre también, o que bueno, eso sí lo comentamos, no, economía, perdón, no lo comentamos, también se nutre de lo que es la economía, ¿ok? De lo que es el derecho. Entonces, dense cuenta que la pedagogía se nutre con todo lo que tiene que ver con ciencias sociales, que posteriormente vamos a estar viendo este término de qué son las ciencias sociales. En términos generales, para que no te quedes con las dudas, y tú sepas qué son las ciencias sociales, recuerden que son todas las ciencias que tienen de alguna manera el objeto de estudiar la interacción social, la influencia del ser humano, el comportamiento, su entorno, ¿ok? Todo lo social, todo lo que tenga que ver con el ser humano. Estas son las ciencias sociales, ¿ok? Entonces, de alguna manera, la pedagogía, pues, se nutre de estas ciencias sociales, de todo este conjunto de ciencias sociales, ¿ok? Que están, de alguna manera, recuerden, las ciencias sociales están estudiando todo lo que tiene que ver con el ser humano, todo, todo, todo. Y muy bien, ahora sí vamos a ver lo siguiente, que era lo que estaba salteado.
que era las ciencias de la educación, ¿ok? ¿Qué son las ciencias de la educación, ok? Vamos a estar trabajando ahorita con las ciencias de la educación y vamos a estar comparando ciencias de la educación con pedagogía. Primero, ustedes deben de entender que las ciencias de la educación se entienden a un conjunto de diversas disciplinas que estudian a la educación y las prácticas educativas, ¿ok? Entonces, hay que ir perdón, hay que ir haciendo anotaciones sobre lo que son ciencias de la educación, ¿ok? Recuerden, un conjunto de diversas disciplinas que estudian a la educación y a las prácticas educativas, ¿ok? ¿Cuál es el objetivo de las ciencias de la educación? Construir, obviamente, conocimiento. Esto es muy importante. También vamos a ver que esta parte de lo que son las ciencias de la educación, pues nos brindan una serie de oportunidades, porque obviamente pues van a estar trabajando con diferentes ciencias y disciplinas, ¿ok? Ahora, este conjunto de ciencias y disciplinas, pues obviamente van a estudiar científicamente, esa es la palabra correcta, científicamente al fenómeno educativo desde diferentes perspectivas, ¿ok? En otras palabras, son todas aquellas ciencias o disciplinas que van a ayudar a analizar a lo que es la educación, ¿ok? Tú aquí en pantalla lo tienes, que es un campo académico profesional que estudia de manera científica, palabra clave, todo lo que tiene que ver con la educación, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a cambiar que todo este conjunto de diversas disciplinas, ciencias que estudian a la educación y las prácticas educativas, pues obviamente lo van a empezar desde lo que es lo teórico, lo metodológico, para poder ir analizando, comprendiendo y explicando los problemas complejos que obviamente acontecen a los espacios educativos. Estos espacios educativos, como ustedes lo saben, pueden ser formales y no formales, ¿ok? Muy bien, y características de lo que son las ciencias de la educación, bueno, lo vamos a ir mencionando ahí en tu pantalla, que bueno, pues aportan lo que es tanto la teoría como la práctica, ¿ok? Y que obviamente son un conjunto de disciplinas, de ciencias, que pues van a estudiar, van a analizar todo lo que tiene que ver con los fenómenos educativos, ¿ok? Y que su objeto de estudio de lo que es ciencias de la educación es la investigación y el proceso de formación, tanto en la teoría y la práctica, ¿ok? Lo mismo como hace un momento les dije, analizar, describir, estudiar los fenómenos educativos, ¿ok? Muy bien, vamos a continuar. Y como ustedes saben, el campo disciplinar de las ciencias de la educación, pues van de la mano con diferentes ciencias. Ustedes lo están, observando, que es sociología, la historia, la antropología, ¿ok? Y sociología, que es lo que vamos a ir viendo, ¿ok? Entonces recuerden que estas ciencias de la educación, pues van a aportar teoría y práctica al proceso formativo de lo que tiene que ver los fenómenos educativos, ¿ok? Muy bien, y estos diferentes aspectos de la educación dentro de lo que son sociedades y culturas determinadas, recuerden que son estudiados por por las ciencias de la educación, ¿ok? Y algo muy importante es que las ciencias de la educación no constituyen un campo reservado solamente, ¿ok? Ellas representan, recuerden, actualmente el conjunto indispensable de disciplinas que permiten un correcto funcionamiento en lo que tiene que ver los sistemas educativos en todos los niveles, ¿ok? Y ustedes aquí van a estar viendo estas ciencias de la educación, estas disciplinas, mejor dicho, estas ciencias que están de la mano con la educación. Primero tenemos la filosofía. Recuerden que la filosofía estudia las leyes, las situaciones y los fenómenos del mundo, del hombre, de la sociedad, de la cultura en relación con el proceso de la formación humana. A partir de esas posiciones filosóficas, obviamente, pues va de la mano con lo que tiene que ver la educación, ¿ok? Vámonos con la antropología. En esta parte de la antropología, bueno, ustedes ya saben qué estudia la antropología, hace un momento lo expliqué. En esta parte, la antropología pues va de la mano con lo que son las ciencias de la educación porque pues están estudiando a lo que es el ser
humano, ¿ok? Esto es muy importante. En la siguiente, que es la sociología, recuerden que obviamente como se ocupa de estudiar lo que tiene que ver con la sociedad, con todos los fenómenos de las sociales, pues obviamente se relaciona en esta parte con el origen de la educación, ¿ok? Porque aquí es donde vamos nosotros a estar trabajando con instituciones, contenidos, ¿ok? Y muchísimos agentes que están relacionados con la educación, ¿ok? Entonces recuerden que el estudio de los problemas sociales en la educación, pues es a partir de la sociología. La sociología va a estudiar estos problemas sociales de la educación y esa es cómo es la vinculación de sociología en la educación. ¿Por qué? Porque va a estudiar problemas sociales de la educación, ¿ok? Los va a estudiar, los va a comprender, va a dar soluciones. En la siguiente que tenemos la psicología, bueno, ya sabemos que la psicología pues estudia, es una ciencia que estudia todo lo que tiene que ver con el psiquismo humano y que obviamente aquí también va de la mano con la educación, ¿no? Porque obviamente es objeto de estudio de ambas, pues es el individuo, entonces tiene que, van de la mano con procesos educativos, ¿ok? Muy bien, ahora vamos con la siguiente que es la economía. Recuerden que obviamente la economía pues estudia todo lo que tiene que ver con sistemas financieros de una sociedad, ¿ok? También estudia toda la actividad económica que se puede estar haciendo. Entonces aquí la economía pues es un soporte de lo que es la educación, porque de alguna manera aquí se va a ver lo que es la inversión de los gastos en la educación, ¿ok? ¿Cómo van a ser considerados estos gastos? ¿Ok? Esto es muy importante y por eso van de la mano con lo que es la educación, ¿ok? Porque pues van a desarrollar investigaciones, proyectos, para que obviamente la educación pues pueda tener un rendimiento y pueda tener una aportación económica, ¿ok? Muy bien, ahora vámonos con la siguiente que es la pedagogía. Bueno, recuerden que obviamente ambas están trabajando lo que tiene que ver con la educación, ¿ok? Con este proceso educativo, entonces van de la mano porque recuerden que es un conjunto de saberes que se encarga de la educación ambas, ¿ok? Y después viene la didáctica. Recuerden que en esta parte de lo que es la didáctica, pues abarca los principios más generales de lo que es la enseñanza y que se aplica en todas las asignaturas, ¿ok? En este caso, el objetivo de la didáctica es el proceso docente, el proceso educativo y a veces también algo que nosotros llamamos el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿ok? Y también nosotros vemos la historia. Bueno, como ustedes saben, la historia es una ciencia que se encarga de la narración y la exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria. ¿Ok? Entonces esta disciplina pues estudia y narra cronológicamente acontecimientos del pasado. Entonces, en esta parte, ¿cómo se relaciona con la educación? Porque la educación tiene una historia, ¿ok? Tiene sucesos pasados, tiene lo que son acontecimientos, ¿ok? Que son importantes conocer, porque no es lo mismo la educación que tenemos en este siglo XXI a lo que se tenía a lo mejor en el siglo XVI, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a continuar y obviamente la relación que tienen las ciencias de la educación, pues abarca más, ¿ok? Yo solamente les estoy mencionando algunas, pero en realidad todavía tenemos más ciencias sociales que pues obviamente están dentro de lo que es la educación, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a continuar y vamos a hablar ahora características de lo que pueden ser estas ciencias de la educación, ¿ok? Ok, muy bien. Entonces vamos a hablar de algunas características de lo que son las ciencias de la educación, ¿ok? Bueno, vamos a repetir un poco. Recuerden que pues son todas esas ciencias sociales que aportan a lo que son la teoría y la práctica del proceso formativo, ¿ok? Y que su objeto de estudio, recuerden que son los fenómenos educativos, donde buscan analizar, describir, estudiar todo lo que tiene que ver con fenómenos educativos, ¿ok? Ahora, el campo disciplinar de lo que son las ciencias de la educación, pues se ha constituido a partir de lo que es la intersección de un conjunto de diversas disciplinas, ¿ok? Todas las que les fui mencionando, ¿ok? Y obviamente recuerden que pues faltan algunas. Ahora,
los diferentes aspectos de lo que es la educación en sociedad, en la cultura, pues determinan y obviamente son estudiados por ¿quién? Por las ciencias de la educación, ¿ok? Para poder buscar lo que es una comprensión y una explicación de estos procesos educativos, ¿ok? Esto es muy importante. Ahora, las ramas de las ciencias de la educación, te las acabo de mostrar, las tienes en pantalla. Y bueno, espero que aquí no te haya quedado ninguna duda sobre lo que son las ciencias de la educación, sobre lo que son sus características, ¿ok? Y sobre qué ramas o qué ciencias pues están apoyando a este campo, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a continuar. Estuvimos ya trabajando con esto de lo que era las ciencias que nutren a la pedagogía. Ok, bueno, vamos a esperar porque aquí se movieron un poco las diapositivas. Y a continuación vamos, ok, a continuación, fíjense bien, traemos material de apoyo. Este material de apoyo obviamente es una explicación o un apoyo a lo que acabamos de ver. El primero es la educación, cómo transforma la vida. Ya vimos la importancia de la educación. Vamos a observar un video donde obviamente cómo la educación es muy importante para nuestra sociedad. Y por último vamos a ver lo que es pedagogía y ciencias de la educación, ¿ok? Entonces les pido que pues vean estos videos que son muy importantes. Vamos a iniciar, denme un momento para que pueda empezar el video. Ok, esperamos un momento a que cargue. Recuerden, vayan haciendo anotaciones. Este material de apoyo pues nos ayuda obviamente a ir entendiendo mejor el tema, que no vaya quedando ninguna duda, ¿ok? Entonces vamos a observar este video y seguimos con nuestra clase. Ok, bueno, hay que esperar un momento porque aquí el internet se alentó un poco. Estuve practicando esta parte para que fuera muy rápido y bueno, está fuera de mis manos esto de lo que es el Wi-Fi, entonces hay que esperar un momento. Entonces, obviamente vamos a platicar un poco más de lo que son las ciencias de la educación. Recuerden que las ciencias de la educación también es una carrera, ¿ok? Esta carrera, pues, se enfoca en los modelos de educación y las teorías, ¿ok? Obviamente las personas que deciden estudiar ciencias de la educación, pues no necesariamente van a trabajar también en un salón de clases, sino en la actualidad, pues estas personas se dedican a trabajar en lo que tiene que ver con la investigación científica, ¿ok? Y bueno, las ciencias de la educación, pues una persona sale como licenciado y también tiene la oportunidad de trabajar en distintos ámbitos, ¿ok? No solamente en una institución educativa, también puede trabajar como administrador de una escuela, puede trabajar en una universidad, en sindicatos, ¿ok? En el desarrollo personal y emocional de una persona, ¿ok? En esta parte de los centros culturales y obviamente también tiene un campo laboral muy amplio, ¿ok? Entonces aquí, bueno, vamos a ver que las ciencias de la educación, pues también es una licenciatura y aquí en México, bueno, hay muchos institutos que
también brindan esta licenciatura, ¿ok? Entonces vamos a ir recordando un poco lo que nosotros estuvimos trabajando, porque bueno, aquí se alentó un poco esta parte de lo que es el video que les quería mostrar. Antes de que inicie lo que es el video, bueno, entonces vamos a comparar un poco qué es pedagogía y qué son ciencias de la educación. Esto es muy importante que nosotros conozcamos, ¿ok? Hacer en tu libreta, puedes hacer un cuadro comparativo sobre pedagogía y ciencias de la educación, ¿ok? Bueno, el video creo que ya va a comenzar. A ver, vamos a esperar. Ok, listo. Ya mejoró la conexión a internet para poder visualizar este video. La educación que transforma vidas. Recuerden que el primer tema de esta asignatura fue la educación. Y estuvimos trabajando la importancia de la educación en lo que es nuestra vida, en lo que es nuestra sociedad, nosotros como personas, y este video pues nos va a retroalimentar más el tema. ¿Lo observamos, por favor? Nuestro mundo se define por el descubrimiento. Desde el momento en que abrimos los ojos, inicia nuestro viaje de aprendizaje. Buscar oportunidades, construir conexiones, encontrar nuestro lugar en la comunidad mundial. El camino de la educación es nuestro derecho humano universal. Pero en una época de crecimiento, consumo e incertidumbre sin precedentes, muchos quedan excluidos. La conexión se interrumpe y el viaje se acorta. Hoy en día, 758 millones de adultos en el mundo no saben leer ni escribir. La mayoría son mujeres y 263 millones de niños y jóvenes se encuentran sin escolarizar. La educación para todos se encuentra en el centro de la ambiciosa agenda mundial para erradicar la pobreza. Mediante el desarrollo sostenible antes del 2030. La Agenda de Educación 2030 se basa en el hecho de que la educación impulsa el desarrollo al explotar el potencial, empoderando vidas y transformando comunidades. Sin embargo, para poder alcanzar este potencial, la propia educación debe ser transformada. Debemos garantizar una educación de calidad y equitativa y oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Porque solo en este camino universal podemos darle forma a un futuro realmente inclusivo y sostenible, en el que nadie quede excluido. Como agencia especializada de las Naciones Unidas para la Educación, a la UNESCO se le ha encomendado liderar y coordinar la realización de la Agenda de Educación 2030, así como evaluar los niveles de progreso global, regional y nacional a través del informe de seguimiento de la educación en el mundo. Con base en nuestra riqueza colectiva de conocimientos y experiencias, la UNESCO proporciona apoyo intelectual y práctico para fortalecer los sistemas de educación y construir capacidades desde los cimientos. A través de nuestra amplia red de oficinas, centros especializados y socios de desarrollo, estamos posicionados para responder a cuestiones de vanguardia y ayudar a los países en todo el mundo, brindando apoyo prioritario a las regiones frágiles y en desarrollo, con un enfoque especial en África. En el África subsahariana, estamos ayudando a los gobiernos a transformar sus sistemas escolares a través de maestros, recursos y programas de calidad que les proporcionen a los estudiantes las habilidades que necesitan para tener éxito en el lugar de trabajo. Estamos trabajando arduamente con socios de desarrollo en países propensos al conflicto para fortalecer la educación en situaciones de emergencia y empoderar a las comunidades y jóvenes con la resiliencia necesaria para reconstruir su futuro. En zonas aisladas,
estamos aprovechando el poder de la tecnología para lograr que todos tengan acceso al aprendizaje. Y seguiremos luchando por la igualdad de oportunidades en el aula y en todos los entornos de aprendizaje para las niñas y mujeres en todo el mundo. Juntos, a través de la educación, estamos desarrollando a los ciudadanos mundiales del mañana para construir un futuro más sostenible. Un futuro libre de pobreza e injusticia. Un futuro que pertenece a todos. UNESCO. Construir la paz en la mente de los hombres y de las mujeres. Construyámoslo juntos. Ok, muy bien. Con el primer video que nosotros acabamos de observar acerca de la educación, bueno, pues repetimos, ¿no? Esta parte de la importancia que tiene, porque obviamente es un derecho humano, no solamente del país donde nosotros estamos, sino obviamente ha llegado a más lugares este derecho, ¿ok? Un ejemplo, pues estábamos viendo lo que era África, ¿ok? ¿Por qué es muy importante la educación? Simplemente lo observamos en el video, porque es un importante motor de lo que es el desarrollo, ¿ok? Para poder reducir estos problemas sociales como lo que es la pobreza. Esta es una parte de lo que es una de las grandes importancias de lo que es la educación y también porque obviamente influye mucho en el avance y progreso de tanto nosotros como individuos y también como de nuestra cultura, ¿ok? De nuestra sociedad. Y aparte, recuerden, pues estamos adquiriendo conocimientos, estamos enriqueciendo, a través de que nosotros estemos adquiriendo estos conocimientos, también estamos enriqueciendo a todo lo que es nuestra cultura, ¿ok? Muy bien, y todo eso obviamente nos va a caracterizar como seres humanos. A continuación vamos a ver una retroalimentación acerca de lo que es pedagogía. Yo ya les fui explicando los términos, las características, pero me gustaría que observaran también este video. Relacionada con la docencia en los infantes, lo cual no está bien catalogado. La pedagogía se determina como una ciencia social enfocada en la investigación y reflexión de las teorías educativas durante todas las etapas de la vida de un ser humano. La pedagogía en la actualidad es una ciencia abocada al complejo estudio de la educación. La pedagogía se puede considerar como una reflexión sistemática, metódica y ordenada sobre la educación o algún hecho educativo. El objeto de estudio de la pedagogía es la educación. La educación es un proceso el cual estará presente durante toda la vida de un individuo. Tiene como objetivo desarrollar la formación integral del ser humano. La educación promueve la adquisición de conocimientos y habilidades, las cuales serán de valor para el desarrollo social. La educación es una herramienta para que el hombre pueda evolucionar de un estado animal a un estado racional. Varios filósofos alemanes aportaron elementos importantes a la pedagogía desde el idealismo alemán. Kant proponía que los principios para el estudio de una disciplina debían ser científicos, teóricos y prácticos, los cuales se deben basar en principios sustentados para llegar a una reflexión concreta. Durkheim refería que la pedagogía es una ciencia indispensable para construir el conocimiento por medio de la implementación de reglas metodológicas y posturas positivistas. La historia de la educación va de la mano de la evolución del ser humano. No existe ninguna sociedad en la que no se presente la educación, comenzando por la transferencia de simples conocimientos conocidos a las nuevas generaciones, hasta el establecimiento de hábitos y costumbres, lo cual impacta en las culturas complejas transformadas en sociedades. La pedagogía también se define como ciencias de la educación. Las ciencias de la educación se entienden como un conjunto de diversas disciplinas que estudian a la educación y las prácticas educativas. Cada disciplina proporciona perspectivas teóricas para analizar, comprender y explicar los problemas complejos que acontecen en los espacios educativos, ya sean formales o no formales. Estas ciencias de la educación en la actualidad sirven a las generaciones actuales para obtener bienes culturales sobre la sociedad en la que se desenvuelven. Los bienes culturales pueden ser conocimientos científicos diversos, el lenguaje, códigos éticos, el arte, las leyes, la religión
y todo lo que el contexto social considere valioso para el desarrollo personal. La pedagogía cuestiona en las sociedades actuales los métodos de educación derivados de la evolución y cambios sociales. Siempre cuestiona cuáles son los actores y docentes que transmiten el conocimiento, así como las leyes educacionales reguladas por el Estado, así como el análisis de los medios y herramientas para alcanzar los fines educativos y concretar el aprendizaje. La pedagogía siempre se encuentra en un estado de transformación. Actualmente la pedagogía es algo que resulta muy complejo, pero a pesar de ello se ha tenido un progreso en la sociedad para transmitir el conocimiento. Esta ciencia en la actualidad es de suma importancia para tener un desarrollo humano constante y progresivo. Es importante identificar los modelos de aprendizaje que mejor se acoplen a un individuo o grupo para crear una educación de valor y transformación. Muy bien, bueno, como ustedes se están aquí dando cuenta acerca de lo que era la pedagogía, ¿no? Que pues ya lo habíamos explicado anteriormente, que es una ciencia social que está enfocada en la investigación y la reflexión, obviamente, de todo lo que tiene que ver las etapas de la vida en relación a las teorías educativas, ¿ok? Recuerden, no solamente en la infancia, ahora. Recuerden que la pedagogía se va a nutrir de otros conocimientos provenientes de otras ciencias, ¿ok? Lo que estuvimos observando hace un momento, ¿ok? Y la importancia de lo que tiene la pedagogía dentro de lo que es la educación, ¿no? Porque recuerden que gracias a esta ciencia nosotros podemos reflexionar sobre la educación, podemos tener esta parte de conocimientos, ¿ok? Porque obviamente recuerden que pues va de la mano con transferir en los conocimientos y recuerden que no solamente para la vida escolar, sino estamos hablando para la vida personal, ¿ok? Y bueno, recuerden que pues la pedagogía es una ciencia social, ¿ok? Para que no se les olvide que estudia la educación. Su objeto de estudio es la educación. Y por último, el video pues también te habla acerca de lo que son las ciencias de la educación, que anteriormente también ya lo estuvimos trabajando, y pues decíamos que pues es un conjunto de todas estas disciplinas, ciencias, que estudian a la educación y las prácticas educativas, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a continuar ya con lo último de nuestra clase. Un momento. Y ahora sí, yo les decía anteriormente que íbamos a estar trabajando con lo que es pedagogía y ciencias de la educación, ¿no? Que íbamos a hacer esta parte de un cuadro comparativo. En primero, ya sabemos que la pedagogía, su objeto de estudio está definido, desde lo cual se puede vincular con otras ciencias, ¿ok? En esta parte que la pedagogía se nutre de otras ciencias, ¿ok? Y por su parte, recuerden que las ciencias de la educación, ya su nombre te lo indica, que es un conjunto de ciencias, ¿ok? Cuya categorías y problemas provienen de otros campos y se transfieren a la educación. Esta es una comparación muy importante, que la pedagogía posee un objeto de estudio que va desde lo que es la vinculación de otras ciencias. Y ciencias de la educación, que obviamente ya su nombre te lo dice, es el conjunto de otras ciencias que obviamente pues van a ver problemas que vienen de lo que son otros campos y se transfieren a la educación, ¿ok? Eso es muy importante. Vamos a ver lo siguiente. Recuerden en esta parte que la pedagogía está enfocada en desarrollar metodologías para que sea más fácil asimilar el contenido en cualquier ámbito, ¿ok? Y vamos a ver que ciencias de la educación tiene un enfoque amplio y general. Esto es también muy importante, ¿ok? Ahora, recuerden que las ciencias de la educación y la pedagogía utilizan distintos métodos, ¿ok? Esto también es algo que ustedes deben de tener en mente. Vamos con la siguiente. Ahora, vamos a ver en esta parte el enfoque de lo que son las ciencias de la educación. En esta parte, las ciencias de la educación tienen un enfoque más amplio, mientras que la pedagogía se centra principalmente en orientar, ¿ok? Ahora, recuerden, la pedagogía posee una relación más estrecha con la filosofía que las ciencias de la educación, ¿ok? Eso también es muy importante.
y que la pedagogía pues posee este objeto de estudio que bien les comenté hace un momento, ¿ok? Y que pues las ciencias de la educación pues ya trae como su nombre lo indica, que es el conjunto de otras ciencias. Se lo repito continuamente para que obviamente ustedes lo vayan teniendo ya como conocimiento y en las próximas clases no se les olvide, ¿ok? Muy bien, vamos a seguir trabajando en esta parte sobre las áreas de actuación, ¿ok? De un lado tenemos que en el campo de acción de la pedagogía son las instituciones educativas, mientras que en las ciencias de la educación pues no están atadas exclusivamente a una organización para desempeñar su trabajo. Ahora vamos a ver que los objetivos de la pedagogía es transmitir conocimientos y el de las ciencias de la educación es desarrollar y proponer nuevas formas de enseñar. Aquí también es muy importante esta comparación que estamos haciendo, ¿ok? Pedagogía, bueno, recuerden que se encarga de esta parte de transmitir los conocimientos con diferentes metodologías, técnicas, estrategias, y en las ciencias de la educación, pues es proponer nuevas formas de enseñar, ¿ok? Esto es muy importante. Ahora vamos a ver la magnitud. Recuerden que pues en esta parte la pedagogía es una rama de ¿quién? De las ciencias de la educación, ¿ok? Esto es muy importante. Y bueno, vamos a ir viendo que pues las ciencias de la educación, como lo habíamos visto anteriormente en esta clase, es que pues están de la mano con sociología, pedagogía, psicología, biología, ¿ok? Y en pedagogía recuerden que pues ella se nutre de también otras ramas, de otras ciencias. Ejemplo, pues veíamos que de la sociología, de la psicología, ¿ok? De la antropología, eso también es muy importante, ¿ok? Muy bien, y también pues ambas, aquí ya algo que tienen en común es que ambas buscan el desarrollo educativo de las personas. Ambas pertenecen a lo que tiene que ver a las ciencias sociales, que lo veíamos hace un momento. Pueden ejercer labores de consultoría, ¿ok? La educación y la pedagogía, recuerden que se realiza en un ambiente educativo, ¿ok? Al final, en ambas se está transmitiendo lo que es el conocimiento, ¿ok? Entonces, bueno, recuerden, ciencias de la educación, pues son un campo de muchas ciencias, de muchas disciplinas, que tienen como objetivo explicar la teoría y la práctica del fenómeno educativo científicamente, ¿ok? Y pues la pedagogía es esta ciencia social que estudia el conjunto de herramientas, técnicas, métodos que pueden contribuir a la educación de los individuos, ¿ok? Muy bien, espero que hasta aquí pues no vayan teniendo ninguna duda. Vamos a ir con lo siguiente. Ok, ahora sí, ustedes si tuvieron alguna duda con esta primera clase, les pido que me pueden escribir en murrietaariana80@gmail.com para aclarar sus dudas, ¿ok? Solamente les pido que su nombre completo, en qué modalidad están, en qué grupo están, y con muchísimos gustos yo les voy a estar aclarando las dudas, ¿ok? Recuerden, nos vemos en nuestra segunda clase. Les pido de favor que ustedes también pues tengan sus apuntes para que en la siguiente clase no se les olvide. Hoy vimos educación, vimos pedagogía, vimos ciencias de la educación, ¿ok? Cada una con sus características, su importancia que tienen, ¿ok? Entonces, esto sería todo en esta clase. Que tengan una bonita tarde o una bonita noche, dependiendo en qué horario tú estás visualizando este video, ¿ok? Cuídate mucho y nos vemos en la siguiente clase.